días. Quiero en primer lugar mostrar mi satisfacción y agradecimiento por estar aquí hoy, en un día tan señalado como el día conmemorando justo el 40 aniversario de aquel referéndum a favor de la autonomía andaluza, y haber sido invitado a un acto que para mí es muy entrañable, como es la presentación de este libro. Quiero dar las gracias a los organizadores, al ayuntamiento, estoy aquí por su alcalde. Quiero dar las gracias a la familia, especialmente a María, gracias por invitarme, y al editor, a Juan Grima. Yo creo que siempre, estarán conmigo de acuerdo, que siempre la presentación de un libro es un motivo de satisfacción, porque es la posibilidad de trasladar al público los resultados de lo que ha sido un esfuerzo, un trabajo, ¿no? Si siempre la presentación de un libro es un acto memorable, en este caso mucho más por la identidad de su autor. Y muy brevemente, porque somos muchos los que hemos tenido que hablar y tampoco queremos prolongar excesivamente el acto, pero me gustaría centrar mi intervención en torno a dos reflexiones, una en relación con el autor, con Juan Torreblanca, y otra en relación con el libro, ¿no? con la obra. Más que con el contenido, que supongo que María Gracia entrará más en detalle, el significado del libro en el marco de la historiografía almeriense. Yo Juan lo conocía desde hacía muchos años, porque los dos estábamos estudiando historia. Él era un poquito mayor que yo y por tanto no coincidimos en el aula, pero yo soy de la subsistencia y él de la mía, y nos encontrábamos. Pero el momento donde nos acercamos ya de forma definitiva fue cuando, yo calculo que en torno al año 99-2000, él decidió impulsar, ¿no?, su idea de hacer unos estudios sobre esta comarca, sobre la minería, sobre las relaciones laborales, la conflictividad, y me planteo lo que entonces en aquellos programas de doctorado que había era el trabajo de investigación que había que hacer, ¿no? Rápidamente pude advertir algo que como profesor, pues me parece muy digno de elogiar: el rigor, la seriedad, la exhaustividad, la dedicación que Juan me planteaba en ese proyecto, y que tengo que decir que lo mantuvo hasta el final. Es decir, que siempre, a lo largo de distintos trabajos y los que estuvimos relacionados, esos rasgos que identificaban a Juan como investigador los mantuvo, y desde luego les puedo asegurar que no son tan habituales y desde luego son muy dignos de elogiar, y quiero hacerlo aquí en este acto público. Después de hacer el trabajo, que si no recuerdo mal aquello no se publicó, nos volvimos a encontrar desde el punto de vista académico cuando, con motivo de una ayuda que el Instituto Almeriense convocaba para hacer investigaciones, él solicitó para hacer los estudios de la represión en esta comarca, ¿no? Y yo le ayudé como tutor de aquel trabajo. Ese trabajo fue en parte, ¿no?, dije, ya completado y aumentado, del libro que con Eusebio Rodríguez Padilla, aquí presente, pues presentamos en este mismo salón de actos. Yo calculo que en torno a 2011, me corregí si me equivoco de fecha, ¿no? Y ya el trabajo culminante fue su tesis doctoral, culminante por dos motivos, porque en su caso, digamos, sirvió para aglutinar todos aquellos estudios que yo coincido con lo que se ha dicho, ¿no?, que sorprendentemente Juan ya tenía hechos, ¿no?, y que aportó a esa investigación, y culminante también porque ustedes saben que la tesis doctoral es la culminación de cualquier trabajo académico, es el título máximo que da la universidad en cualquier país, por tanto es la culminación de toda una trayectoria investigadora. En esa tesis, y así lo comentaron los miembros del tribunal, ustedes piensen que una tesis la hace un autor, la dirige un director o directora, pero es que además tiene que ser defendida ante un tribunal, en su caso de 5 especialistas, que van a valorar el resultado de ese trabajo. Es decir, es un trabajo acreditado. Puede haber otros trabajos que se publiquen, que sean muy válidos, pero en el caso de la tesis doctoral es un trabajo acreditado, valorado por especialistas. Y ahí todos coincidimos en las grandes aportaciones que Juan Torreblanca hacía a la historiografía, que yo quiero al menos reseñar en este acto de hoy, ¿no? Juan era un hombre dedicado a la historia social, que para muchos de nosotros es el compendio de la historia total, ¿no? Una historia social bien entendida, una historia social que no descuide el ámbito político, una historia social que no se olvide de las cuestiones culturales, ¿no? Y Juan eso lo hacía de una manera muy inteligente, de una manera, como he dicho antes, muy exhaustiva, y desde luego fue un aspecto muy valorado. Y además, y aquí yo creo que una de las grandes aportaciones, si no la que más, del trabajo y la trayectoria y el legado que decíamos antes de Juan Torreblanca, es que ha puesto a Serón y a la comarca en la geografía, en el punto neurálgico de la historiografía, de la historia social de aquellos primeros años del siglo XX. Juan Torreblanca ha hecho un trabajo ejemplar,
un trabajo donde se nota el oficio de historiador, se nota esa dedicación, se nota sus preocupaciones, que eso me lo comentaba él muchas veces en nuestras entrevistas. Me acuerdo en La Habana, de la cafetería del Zapillo, ¿no?, donde quedábamos para revisar los manuscritos de la tesis, los originales de la tesis, su gran preocupación por tener presente todas las lecturas que pudieran existir para no dejarse nada, es decir, esa meticulosidad que también caracterizaba a Juan en su trabajo. Bueno, algo que luego siguió haciendo, no solo para su tesis doctoral, porque estos estudios que ha comentado Juan Grima, ¿no?, que se han publicado, también se caracterizan por el mismo rigor historiográfico. Él se incorporó, como quizá ustedes sepan, al grupo de investigación de estudios del tiempo presente de la Universidad de Almería, y en la medida en que su tiempo le permitía, y también pues, la posibilidad de desplazarse, pues acudía a las actividades que hacíamos. Recuerdo especialmente el caso que vino más con gracias a una jornada que hicimos en el año 2014 con motivo de la edición de un libro, de Mirada al pasado reciente, que coordinamos la profesora Mónica Fernández Amador, que está por ahí atrás, y yo, y que también ahí le aportó su contribución y su calidad. Por eso yo creo que es muy importante que aquí se conozca y se destaque no solo el autor en la comarca, que ya eso es mucho, sino su trascendencia a más allá. Como antes también se decía, no sé si por el editor o por el alcalde, se decía, no hay ningún estudio en la provincia de Almería que haya trabajado tan bien, tan exhaustivamente, con tanto criterio, con tanta formación, como el que a lo largo de sus distintos trabajos ha hecho Juan Torreblanca. Pero yo añadiría, no solo en el ámbito de la minería o de la historia social almeriense, sino también en el conjunto de la historia social española. Este libro, y yo animo a que el editor lo distribuya bien, este libro tiene que llegar a las universidades, este libro tiene que ser punto de referencia para muchos estudios, porque miren, si algo tiene de valor los trabajos que se pueden hacer en una comarca, como en este caso, no solo es, que ya es mucho, el que los vecinos de la comarca conozcan el pasado, en este caso reciente, ¿no?, de su historia, sino que contribuya a construir una historia de abajo arriba, una historia que tenga en cuenta lo que pasa en los distintos sitios y no sea la historia a la que estamos muy acostumbrados, que se hace desde arriba abajo, solo teniendo en cuenta las directrices que los órganos de dirección gubernamental en un momento determinado pudieran plantear. Es decir, no vale hacer una historia de la minería solo por la legislación que los ministros de turno hicieran, o no vale solo la historia de la minería por las reivindicaciones que a nivel nacional pudieran plantear incluso los sindicatos mineros, sino que hay que ver esa historia donde se da, en la suma de los escenarios, como es el caso de esta comarca, que protagonizaron aquella historia tan importante y decisiva en la evolución de la historia española. Mire, cuando Almería no aparecía en el periódico El Socialista, cuando no aparecía porque su actividad organizativa había decaído, la agrupación había caído en crisis, Serón seguía apareciendo. Serón, ustedes pueden, además está consultable a través de la Fundación Pablo Iglesias, pueden descargarse El Socialista, que era el órgano de expresión del Partido Socialista Obrero Español y también de la Unión General de Trabajadores. Ahí había siempre una crónica de Serón, porque había una presencia importante de la actividad minera y de la actividad socialista en aquellos años, ¿no? Antes se ha comentado, me parece que lo decía nuestro alcalde, que fueron aquellos antepasados nuestros, ¿no?, un ejemplo de movilización, un ejemplo de luchar por los derechos, un ejemplo, y eso yo creo que es bueno que los recordemos. A veces uno tiene la sensación de que ya no es necesario decir las cosas porque ya lo ha dicho antes. Y yo hace ya tiempo, yo lo he comentado una vez con compañeros y amigos, creo que es un error, creo que debemos de volver a decirlo, porque a lo mejor lo dijimos hace 30 años en la presentación de un libro, pero en esta sala hay gente que hace 30 años no estaba, bien porque no vino o porque no había nacido, ¿no? Y es necesario volver a repetir las cosas para que se conozcan. Y hay que recordar los esfuerzos de aquellas generaciones, porque aunque no nos demos cuenta, muchas de las condiciones de vida que hoy tenemos, de aquellos rasgos de ese estado de bienestar que no podemos renunciar nunca a que nos lo quiten, fue fruto del esfuerzo de aquellos hombres, también de aquellas mujeres, aunque el hombre estaba mucho más integrado en el mundo laboral, pero la mujer lo estaba respaldando en otros ámbitos, aquellos hombres y mujeres que lucharon hace ahora un siglo porque dejaran de ser esclavos, dejaran de tener unas condiciones laborales deplorables, tuvieran unas jornadas laborales dignas, y eso que ha pasado muchos años y que parece que no tiene conexión con la realidad,
siempre tiene conexión con la realidad, porque esa bandera tenemos que seguir defendiéndola un siglo después. Porque espacio que se deja, espacio que se nos arrebata, en función de determinados intereses. Bueno, dicho eso, no quiero extenderme más. Sí quiero mostrar mi reconocimiento, no solo el agradecimiento que decía al principio, sino mi reconocimiento hacia la labor que María Gracia Pozo está haciendo de esta ingente obra de Juan Torreblanca. Habría sido terriblemente penoso para la historiografía, para los habitantes de esta provincia y en general para el conocimiento de nuestra historia, el que aquel gran esfuerzo que hizo Juan y que se reflejó en esa magnífica tesis doctoral hubiera quedado solo en los anaqueles de la biblioteca universitaria, en mi despacho donde conservo el original o en su casa. Y aquí yo creo que ese esfuerzo de, porque una tesis hay que luego adaptarla para publicación, necesita un trabajo. Y eso yo creo que siempre o nunca será suficiente lo que digamos para reconocer ese tesón, esa gran vocación que también ella ha tenido para que la obra de Juan sea conocida. Y bueno, pues también el hecho de que conocemos con un editor siempre al pie del cañón. Juan y yo nos conocemos hace muchos años, fuimos compañeros de facultad, nos llevamos estupendamente bien, también discutimos muchísimo, nos queremos muchísimo, y yo siempre le he reconocido que el fruto de su trabajo ha permitido que nuestra provincia conozca, entre otras disciplinas, yo hablo de la mía, la historia de esta provincia. Y eso también siempre debemos de recordarlo, repetirlo, aunque seamos pesados, porque sería injusto no tenerlo en cuenta. Y finalmente, para despedirme, para terminar mi intervención, pues yo tengo un aprecio personal por este municipio. Yo aquí me siento como en mi casa. Yo reconozco en su historia unos valores que no siempre se encuentran en la historia de todos los municipios, y además, como tengo la fortuna de tener a su alcalde como amigo, además de compañero, pues cuando vengo aquí me encuentro como en mi casa. Por tanto, esta es la segunda vez que presento un libro, pero estaré encantado de venir las veces que me requiráis, porque será un placer compartir estos minutos con todos vosotros. Muchas gracias.